Sonido, sí, probando 1, 2, 3. Juanito, ¿me escucha perfecto? Sí, sonido, 1, 2, 3. Perfecto. Sonido. Sonido. Probando sonido. Uno, dos.
Andresillo, ¿todo bien? Buen día. Ahora sí, profe, habla de Zoom. Rubén, buenos días. Buenos días, maestro. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo estás? Ya entonces en Bendecido. unos, ¿te parece bien en unos 3 minutos arrancamos? Muy bien, me parece excelente. Gracias, maestro. Bueno, perfecto. Entonces que se van conectando. Sí, mientras vamos a darles un tiempito para que haya más conexiones. Muchas gracias. Sí, Y se conectó alguien. Y su ahí, que ya pueden ingresar directo, pareciera. sí, ya simplemente es presentarlo. Ese edificio Q, ¿cierto? ¿De qué vimos? Q302. Buenos días. Sí. Ese es el estuche. ¿Ya están así? Listo. Ya, perfecto. Ya tenés mucho de familiares. La persona Sí, remota. sí, exacto. Ya está grabado. Bueno, Rubén, Sí, maestro creo que Andrés. ya vamos a comenzar. Entonces, te voy a hacer la presentación. Gracias, Muy maestro. buenos días para todos y todas.
Nos encontramos en el segundo día del Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación. Es una magnífica oportunidad para el mundo académico encontrarnos en este diálogo de saberes. Hoy iniciamos las actividades de la mañana presentando a Rubén Darío Amaya Morales, habitante del municipio de Jericó, Antioquia, Colombia, profesor por más de 20 años de la Universidad de Antioquia, aliado a la Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez, director del colectivo PEI Ambiental de la Universidad de Antioquia, auspiciado en la construcción del sistema de gestión del orden natural Signon Amaya 2010, que lidera la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Rubén Amaya Morales, ECAR RAM 2001-2022, en el marco de cursos de vida por ciclos de formación referida a una concienciación ambiental, doctorando en Educación Ambiental del Instituto Pedagógico de Caracas, Venezuela, en el 2021, doctorando en el Pensamiento Complejo, Multiversidad, Mundo Real, Edgar Morán, México, y con estos elementos fundamentales de su currículum, los vamos a dejar en manos de nuestro expositor. Esperamos que haya muchas reflexiones en torno de esta importante conferencia. Si eres tan amable, Rubén, inicias tu exposición. Muchas gracias, maestro. Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados congregados hoy 28 de septiembre del año 2023, en gracia de Dios, como decía el maestro Andrés, a empezar con una meditación en oración y ayuno en la acción, para que pongamos en disposición nuestro ser, vida y obra, y más adelante de esa siembra la cosecha habrá de fecundar en obras, hechos y acciones para dar gloria a Dios en primer lugar. En oración, amorosamente, Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de las almas y mi propia santificación. Amén. Maestro Andrés, ¿sería posible que alguno se presentara el rostro para verlos allí, que les habilitara la cámara? Bueno, te agradecería de ser posible. Y quien lo disponga y quiera hacerlo, le agradecería mucho. Como que los rostros de las personas que estamos acá, pero no hay. Sí. Sí, están en la parte Pero si no hay virtual. posibilidad, Sí, tranquilo, maestro. no es posible, Rubén, por temas de Perfecto. plataforma. Perfecto, te agradezco mucho. Bueno. La cámara está solo ubicada para, digamos, la propuesta virtual y la propuesta presencial. Entonces no sería posible. No hay problema. Correcto. Vamos entonces a dar inicio a la sesión de hoy. En la tarde se tiene previsto también un escenario que es el Seminario Ecuménico Ambiental como ponencia. El espacio está ahí entre la 1 y 3, no se sabe exactamente la hora, pero para este evento trabajar la propuesta de Ama Deus y Ontonomía, de una formación en el orden natural. Invito amorosamente que sitúen ahí en su corazón, cerrando allí los ojos, que esas palabras, que ese concepto, que esa ordenación de términos da significado para ti, en tu vida, en tu ser siendo. No tienes que decirlo,
simplemente sentirlo como punto de partida, antes de entrar a dar cualquier explicación y a soportar con datos. Agradezco el estar presentes y el escuchar, porque es la primera actitud para poder amar, el aceptar. Y ese aceptar ya es más que dar. Las dos cosas se necesitan. Vamos a dar inicio a una meditación profunda en el interior, partiendo del Shema Israel, escucha Israel, vamos a llevarlo al corazón, y ahí se hace la síntesis del sentir, del pensar y del actuar. De hecho, la oración al Espíritu Santo quedó truncada, el primer párrafo al final y el segundo al inicio. Luego la veremos completa, se las enviarías. Va a quedar el contacto para que toda esta información quede, no se ocupen de datos, de tomar notas, de nada de esas cosas. Vamos a tratar de hacerlo lo más fáctico y fraternal posible. Entonces, el ejercicio que se trae en el Seminario Ecuménico Ambiental, que es una herramienta para construir escenarios de una transformación. Si deseamos hacer una transformación en el afuera, el principio es transformar el adentro. Ya somos una comunidad, como con Andrés hace 4 años, trabajando con el Congreso, con el Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social, y en la segunda ocasión, en el 2021, iniciábamos la meditación con una pregunta por el ser, haciendo una lectura en el ser interior y el ser exterior. Todo eso está en el repositorio de materiales y en YouTube, en el canal. Luego le daré los enlaces para que por favor lo estudien y allí ver esa denominación de lo que estamos haciendo, esa lectura situada en el interior. De Jesús Adrián Romero se escuchó una canción que se llamaba Mi Mundo Interior. Vamos entonces, 5 preguntas que en su orden es por el ser. ¿Quién soy? Te vas a hacer esa pregunta. ¿Quién soy yo? Llévala allí situada. Tómate unos segundos, ojalá con tus ojos cerrados. Ocúpate de lo que tengas a un lado. Celular u otras cosas distractivas, aparatos tecnológicos, cosas que te puedan distanciar. Estar lo más centrado en tu corazón. ¿Quién soy yo? Tomamos aire. El aire entra, circula por tu cuerpo, va a llegar al corazón y ahí es el primer punto para partir. En ese viaje, ese aire va por el torrente sanguíneo a activar tu cerebro y ahí el sistema nervioso central te va a distribuir ello por todos tus sistemas otros en el corpus. Por tanto, articulas tus logos para que puedas pensar lo que ha de ser y decir lo que se debe decir. Muy bien, vamos a una pregunta segunda que tiene 3 incluidas, pero que van a resumir una sola. Te vas a preguntar por el sueño. Vamos a hablar de ensoñación, más que soñar. ¿Soñaste anoche? Esta noche, ¿cuál fue tu sueño? Que en algún momento lo pudieras tener o retener. Esa es la pregunta primera de esa tríada. Ensoñación. Como debe estar de ipso facto ese sueño, si lo recuerdas, vamos a la segunda. Haz un barrido de las imágenes, de esas fotografías, de esos escenarios que hacen parte de esa película que acompañaba tu sueño. Esa es imaginación. Tómale fotos como si estuvieras capturando allí fotos, imágenes, paisajes de ese sueño. Y quédate con una o con unas de ellas, que con ellas harás una composición luego. Ya está en la imaginación.
Vamos a una tercera pregunta allí en esa tríada. Y os vas a preguntar por la proposición. ¿Cuál es tu propósito del día? ¿Con qué actitud te levantaste? ¿Cuál es la voluntad que te mueve? Y si eres creyente en la voluntad del Padre, con tu propia voluntad, ¿cómo conecta? Con la inteligencia y la inteligencia del Espíritu Santo, tus actitudes y las actitudes del Señor. Pues, por decir una representación, pero ahora de hacerlo en tu propia creencia. Esa es la proposición. Vámonos a una segunda tríada de ese sueño. Vamos a hablar de percepción. ¿Qué percepción del ambiente tienes? Ese ambiente que vas descubriendo allí, ¿cuál es tu percepción de él? ¿Cómo lo percibes con todos tus sentidos a plenitud? Sutilmente, desde el corazón, o racionalmente, desde una de las lógicas, o sensorialmente, porque lo tienes ahí cerca. Vas a hacerte una segunda pregunta para tu vida y en particular de ese momento. Experienciación. ¿Qué experiencia ambiental has tenido? Situando ese ambiente no por reducirlo, sino por darle una dimensión en salida. El ambiente nos lleva de un nivel regional, nacional, planetario, hasta donde te lleve tu imaginación en ese sueño. ¿Qué experienciación has tenido ambientalmente? Diríamos también alma y cuerpo, porque las tres van conectadas. Alma, espíritu y cuerpo. Somos una integridad, un todo. De esa experienciación pasemos a darle una significación. ¿Qué ha significado para ti esa experiencia o ese cúmulo de experiencias? Ya le estás dando respuesta a un para qué. Tenías en la percepción el qué, en la experienciación el cómo, ahora tienes un para qué. Y vámonos a una tercera tríada que va a ser como la representación de ello, la mapificación, o si se quiere, modelación, como arquetipificación, arquetipos. Primero, del mundo natural que hay allí. ¿Cómo representarías ese mundo natural, ese mapa natural? Ese mundo no está solo, está habitado por seres, tú y otros seres amados o no amados, están allí en otros niveles de aproximación. Ese mapa social. ¿Cuál es el mapa social de estos seres que habitan junto contigo ese mundo? Culturalmente, los oikos de las formas de relacionamiento con esos mundos, a quiénes o qué, de qué contextos puedes saber que habitan o provienen o están compartiendo, porque puede ser que en este momento te esté inspirando alguien ahí en el aula, o si estás conectado remoto en tu mundo, en el hogar, hay otros seres y provenientes de otros lugares. Quizá hicieron parte de tus sueños, quizás no. Y ahora sí, la pregunta culmen que vincula con la realidad de toda esa peregrinación, ese recorrido, esa caminata que hicimos. ¿Cuál es la realidad? Bueno, ya podemos irnos reincorporando.
Agradezco el ejercicio. Van a quedar allí con los contactos. Es un punto de inicio porque Dios mediante sea este y otros días. Alguna vez a mi padre en un cumpleaños le preguntaba, padre, ¿cuántos años tienes? Y me dice, hijo, solo tengo este. Y si Dios me concede otro más en adelante, ya los otros me los gasté. Yo iba llegando como a los 80. Yo no sé uno para qué cuenta los años que ya se gastó y no tiene en cuenta los que le han de faltar. Creo que es Salmo 89. Enséñame, Señor, calcular los años para tener un corazón sensato. Padre, es una manera de decirme que no te pregunte la edad. Más o menos, hijo. La edad no se nota por la apariencia física, por la estatura, por el cúmulo de arrugas o deterioro del cuerpo, sino por la maduración interior. Habrán de ser meditaciones que nos van quedando. Cada quien vaya tomando las suyas, por favor. Esta primera sesión es compartir la experiencia mística. Yo espero que nos tome, pues sin meterle mucho cálculo, los 15 minutos. En los 15 minutos siguientes haríamos, como dice el maestro Andrés, la contextualización en el ámbito de formación académica, conceptual, intelectual, en esos mundos académico, científico y técnico. Y finalmente daríamos lugar a una problematización. Son como 3 niveles de aproximación. Fáctico, este que es más de los sentidos, más del sentir, pensar, antes que decir, que es, nosotros lo llamamos en un proceso de evangelización, para poder hablar de formación, que es en el ser. Y esa formación en el ser, vamos a aprovechar toda esta escuela que en gracia de Dios por su bondad infinita nos ha permitido con la comunidad del Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación y el INIS, el Instituto Nacional de Investigación Social, que es donde se han entramado comunidades fraternalmente unidas desde su hogar, desde sus vecindarios y en sus misiones o ministerios a nivel global han venido haciendo. Hermoso gente que ha venido desde diferentes países a Colombia. Siempre en el alma los llevo, por eso pedía como si era posible verles los rostros, pero yo he orado por todos ustedes al Señor para que los sitúe allí, los disponga y pueda esta semilla llegar a su corazón, este mensaje, y lo podamos seguir cosechando. Y algún día nuestras generaciones parentales o generaciones sociales o comunitarias o en la comunidad académica habrán de recibir los frutos. Decía el maestro, ya son casi 60 años de vida, aunque no está bien contarlos. Más de 30 con la Universidad de Antioquia en proceso ya de jubilación. Y este es el legado, por eso el Señor me inspiraba a volver a la oratoria, porque es en lo que uno realmente se ha formado y es la escuela base y es donde creo que podría uno aportar mejor. Hay un asunto que ya manejamos al inicio en este proceso del orden natural. Estamos partiendo de una construcción progresiva que se viene dando en el día. Este día es el único, o sea, no tenemos sino este. El de ayer ya pasó, queda en manos del Padre la providencia hacia el futuro. El pasado queda en Jesús que sana. O sana tu mente, sana tu cuerpo, sana tu espíritu. Cualquiera sea tu devoción, amorosamente respetando. Más adelante nos vamos a dar cuenta que llegan otras creencias, que con las ciencias han de conversar con nuestras propias vivencias para poder hacer el ejercicio que planteamos al inicio de significación. Entonces, ese fue meditación, oración y ayuno en la acción. Muy temprano en la madrugada, casi a medianoche,
dígase a la 1, a las 2 y a las 3, se levanta su siervo y vamos a seguirle llamando Rubén Amaya Morales, RAM, que son las siglas. En el Congreso del año 2021, mi nombre completo es Rubén Darío Amaya Morales. Allí el Señor me inspiraba en plena pandemia. Rubén no, Urben, moral es ama ya, dar yo. La significación que me regalaba para el nombre es una entrega en amor ya. Esa es mi moral. Habrán muchas morales, pero esa es la del amor. Y el llamado, pues el pueblo de Ur de Caldea, Ur-Bet, Rubén de los Rubenitas, situado en Jericó, una de las tribus de Israel, de los jefes de Jacob. Vamos a ver entonces, en el transcurso del día, ya se hizo el trabajo de conexión espiritual, místico, con la divinidad. Va a conectar durante el desarrollo del día una vinculación fraternal con la persona para tener esa persona que comunica. O sea, hay una vinculación hacia arriba, una vinculación lateral y ahora sí, vinculación con la tierra. Vamos a ver en la filosofía, no citando autores porque no nos vamos a saturar de ello, sino de rutas de ser, vida y obra. Cada quien váyase auscultando en su interior ese ser que se preguntaba anterior, ¿cuál ha sido en su vida lo que puede marcar tu obra? Como si estuvieras hablando de la biografía. Ese ser, vida y obra, esa impronta, va a quedar en el repositorio a manera de compartir al año 2019. La manera de celebrar el cumpleaños muy natural en la universidad fue, así como generosamente lo están haciendo ustedes, compartir en un testimonio una experiencia de lo que hasta entonces se había acumulado o que se había progresivamente desarrollado y lo que se iba generando como inquietudes, como preguntas, y ahí es donde aparece la interacción social para comunicar. Eso es comunión. En la medida en que este ejercicio va teniendo un alcance para ese ser, vida y obra. Rubén, importante, Sí. Rubén, vamos ya sintetizando las magníficas ideas que has estado desarrollando para darle Perfecto. paso a la próxima intervención presencial. ¿Cuánto Muchas tenemos, gracias. Andrés? ¿Cuánto tenemos? Tenemos 3 minutos. Vale. Perfecto. Pensé que contábamos con 1 hora para todas. No, es menos, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces ya con este ejercicio de facto, ya nos queda una experiencia para trabajar lo que sería la problematización. Situando 3 momentos en el camino de evangelización, hemos desarrollado una propuesta con la universidad de construir el referente teórico de una base teórica en epistemología ambiental del proyecto educativo institucional que pone a conversar las 3 misionales: la educación, la investigación y la proyección. Serían la docencia, la investigación, la extensión. Y allí, en salida, para poder hacer la transformación social, cultural, ambiental, como se decía al inicio, primero hay que hacer la transformación interior. Nos vemos afuera con una serie de temas, de problemas, de problemáticas que había que entrar a manejar. Situamos algunas que son provocadoras en el momento, sobre todo lo que nos ha dejado esta experiencia de tantos años en la universidad, es la formación precisamente por el saber hacer y el hacer, y desarrollar un quehacer. La universidad con la personalidad en el ego nos lo deforma, porque ese juego del egos, el ego del uno, el ego del otro, rompe la comunión, porque ya no hay una relación de persona a persona, sino una relación de
doctor a doctor o de doctor a ignorante o de campesino a indígena, en fin, ya hay roles. Y ese juego de roles es lo que hace parte del juego de apostadores. Y lo más amenazante que se tiene, para sintetizar ahí la problematización que dejo allí, es en ese llamado nuevo orden mundial, que no es tan nuevo, dice Fray Nelson Medina, es desde la misma Babilonia, con la destrucción del templo de Jerusalén, que ya un emperador cualquiera quería empezar a imponer económicamente una forma, y es lo que nos viene haciendo la agenda mundial, viene desde la agenda de la Carta de la Tierra. Eso es una nueva religión, y eso ha desatado todo lo que hay en ideologías, que amorosamente son logias porque se quedan sin ideas. Y estamos en una sociedad amorosamente también idiota, idiotologías. Más ahora que se nos avecinan temáticas problemáticas como esto de la inteligencia artificial, el machine learning, que ya no es con personas, sino con cyborgs, con robots, y es textos preconfigurados, y ese es un temor en la base científica. ¿Qué es lo que está quedando allí? ¿Cuál es el valor de la palabra? ¿Cuál es la fuerza? Porque cuando se va a la praxis, la fuerza del político que habla con vehemencia, con rabia, con heridas profundas en su corazón, eso es lo que va a quedar en el texto. Y eso es lo que otro va a leer. Incluso en otras religiones se habla de energías que quedan allí. Alguna vez tuvimos un estudiante que me inspira el Espíritu Santo ahora, una sacerdotisa en la India, él es maestro de yoga, asana yoga, y nos enseñaba en la universidad, siendo hace más de 10 años, de la Escuela de la Conciencia Ambiental, con una fotografía de esta sacerdotisa, agitándola y poniéndola sobre el agua, luego de una invocación, una meditación, una oración profunda de ayuno, liberaba partículas del agua, o sea, servía para sanar el agua. Bueno, en este momento se me va el nombre de uno japonés que habla de las emociones del agua que sienten y todo ello. Pero bueno, todo esto tiene que ver ya con otras cosas que pueden sonar herejías desde la religión, pero que son creencias de las energías del agua, y ese es otro de los temores, la sacralización de la tierra, con esto de la Pachamama y todo esto, y todo lo que está pasando en aulas con esa violencia de género y toda esta marcación sexista y todo eso. Bueno, mis seres amados, muy agradecido por haberme escuchado. Todo esto tendremos en espacio oportunidad de conversarlo. Es un primer acercamiento. Yo invito amorosamente que estén interesados, le haya tocado la sensibilidad, me contacte. Ahí pues van a quedar los enlaces grabados. Yo me comprometo a enviarles el repositorio pronto de la información para que la puedan disponer. Si hay alguna pregunta o inquietud, si da lugar a ello, maestro Andrés, con el mayor gusto. O aclaración o regaño también, bien puedan. Muchas gracias, Rubén Darío. Ha sido un placer compartir estas reflexiones contigo. Seguiremos en contacto y esperamos que los participantes puedan leer tu ponencia que queda en las memorias del Congreso. Perfecto. Un feliz día para ti, Rubén. Feliz santo y bendecido día. O sea que puedo seguir conectado en línea con las otras conferencias o tengo que salir. Aquí mismo en este salón. Sí, ya puedes salir, Rubén. O puedo puedes seguir allí? Conectado. Sí, puedes seguir conectado, pero entonces saldría de... No. ¿La cámara? Sí. Tendría que cerrar y volver a entrar por el otro link. Cerrar la cámara, simplemente cerrar la cámara. Ah, ok. Sí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que cierre la cámara. Ahí ya, como ya, listo. Bien, entonces ahora sí pasamos a la presencial. Bueno, continuando con el programa establecido, tengo el honor de presentar a Marco Antonio Ramírez León.
Marco Antonio tiene estudios de licenciatura en filosofía, especialización en filosofía del derecho y teoría jurídica, maestría en intervención social en las sociedades del conocimiento, quien se ha desempeñado en la dirección y gestión de programas académicos, asesoría y consultoría en procesos de registro calificado y alta acreditación, además de la docencia en las facultades o escuelas de educación, ciencias sociales, derecho, arquitectura y administración. Ha sido instructor y consultor en diferentes procesos de formación en emprendimiento y cooperativismo. Actualmente es docente de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD y director de la Organización para el Desarrollo Humano y Profesional de Colombia. La ponencia que Marco Antonio nos trae en el día de hoy es la promoción de las competencias en investigación social como impacto en un modelo educativo determinado. Muchas gracias por tu participación en el Congreso, Marco Antonio. Te escuchamos. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Muy especial, pues, también agradeciendo al Instituto Nacional de Investigación y a esta casa que nos acoge hoy, que es la Universidad de Ucrania. Y también agradeciendo a todos los participantes que tenemos. Tenemos acá personas que nos acompañan de Colombia y si no soy mal, de Chile. Y bien, hay de Panamá, hay de México, hay de muchos lugares. Bueno, esta premisa tiene algo muy interesante. Y es algo que tiene que hablar, o que se va a hablar de lo que significa una nueva forma de entender la intervención social. Tema que para muchos no es así, pero que para la gran mayoría aún no lo hemos logrado entender esta expresión. Aquí solamente voy a mirar una partecita de cómo la intervención social la vamos a alinear o alinear nuestra parte educativa, formativa en relación con las competencias. Bien, maestro, ¿puedes dar la siguiente visual? Perfecto. Hay un ejercicio que viene los siguientes. Hay un ejercicio bien interesante, es que quiero que ustedes piensen, los que estamos aquí presenciales y los que estamos aquí en la parte virtual. ¿Qué entendemos de pronto por intervención? Es una pregunta provocadora. ¿Qué entendemos por educación? Y seguramente muchos de los que estamos aquí tenemos 10, 15, 20, 30 años de educadores, pero es la que tenemos claro ese concepto, esas definiciones. Ahora sucedemos una tercera definición. ¿Cuál sería la tercera definición? ¿Qué es competencia? Al anterior o de la conferencia anterior nos decía algo sobre qué podría ser algo relacionado con las competencias. Ahí dijo algo de ser, entonces, es importante que lo tengan muy claro que las hemos trabajado, las hemos vivido, las hemos puesto en la práctica durante muchos años. Pero el tema es cómo las relacionamos. Sobre todo en nuestros países de América Latina, tendemos a tener muchas definiciones, muchas organizaciones, pero en el momento de poderlas aplicar a la realidad, ¿qué pasa? No se dan, no se presentan, no se tiene el resultado esperado. Muy bien, siguiente, maestro. Perfecto. Hay toda la terapia. Sí. Pero aquí, ya, perfecto. Muy bien. Recuerden lo que decía el director del evento ayer, ¿no? Cuando leía por allá una partecita del texto, que era ¿cuál? La ética, que nos decía que nos hablaba de la amistad. Así sí. De Aristóteles, ¿cierto? Entonces, esto es un diálogo. No se estresen ni en su casa, ni en su oficina, ni acá. Esto es para que lo disfrutemos. ¿Listo? Porque las competencias tienen que ver por eso. Cuando hablamos de intervención, desde el modelo de las competencias, tiene que ver con la interacción directa que tienen las personas con el otro. Muy bien. Es importante que nosotros tengamos muy en claro que en toda la historia de la educación se ha hablado de intervención pedagógica. O sea, eso ha sido un tema que siempre se ha trabajado, que en los años, digamos, de la modernidad para acá,
se empezó a trabajar con un nombre más específico y se hablaba de intervención social en educación. Nosotros pues, hablamos de intervención social, educativa. Pero miren lo que les planteo en este ejercicio o en este pequeño párrafo, que siempre se ha entendido de manera ilustrativa. Es decir, hemos sido más enciclopédicos que más prácticos. Es decir, en los modelos de educación nosotros escribimos muy bien, muy bonito. Ustedes encuentran en sus proyectos educativos institucionales cosas bellísimas, modelos pedagógicos bellísimos, pero en el impacto de sus estudiantes, de sus docentes, de sus administrativos en la comunidad, no es un impacto ¿qué? Probativo positivo. Miren qué interesante esto. Y hablamos de competencias. Entonces, ¿qué son las competencias? Entonces, pilas con esto, ¿no? Ahora, mirad, no es una cosa, porque vamos a preguntar, no, mentira. La idea es que ustedes vayan afinando esos conceptos. ¿Qué sucede aquí? Que nosotros siempre debemos que hablar no solamente de competencias laborales, disciplinares, interdisciplinares, sino que tenemos que empezar ahora sí a hablar de competencias ¿qué? Holísticas. Es decir, las que tienen que ver con la promoción del ser, de las personas. No solamente necesitamos egresados, estudiantes, directivos, administrativos, que sean idóneos y profesionalmente buenos hablando, sino que necesitamos que sean personas. Ahí es donde los modelos de intervención hacen su parte. Es decir, como la intervención no es asistencialista, ojo con eso, es bueno que lo digamos ahí en el panorama, en el dilema, ¿sí? Porque se tiende a confundir, sobre todo en América Latina, intervención con asistencialismo, con ayuda colaborativa o solidaria. Y resulta que eso es otra cosa. Porque la solidaridad es una competencia que tiene la persona desde el ámbito holístico de eso, es decir, que viene con el ser. Gracias, maestro. Aquí la idea es que empecemos a rastrear y proyectar precisamente como una investigación totalmente metodológica, una investigación que tiene que ver con una formulación de un modelo de intervención, nos puede ayudar a nosotros a encontrar cada vez más esas competencias holísticas de las cuales yo les estoy hablando. Lo que pasa es que cada una de las instituciones, cada una de las organizaciones educativas debe tener la posibilidad de generar sus propias competencias. Aquí les pondré algunos ejemplos, pero cada uno de ustedes, como directivo, como docente, como director de una organización educativa o editorial, ¿cierto? Tienen que mirar cómo esas competencias las pueden ir promoviendo dentro de su organización y dentro de su institución. Por eso estos temas a veces son más complejos y no a todas las personas nos va a gustar muchísimo. Qué rico uno puede hablar de esto a todos los directivos de las instituciones educativas de América Latina, para que comprendamos que hablar de competencias holísticas no son solamente para un resultado esperado, sino que es una intervención en un proyecto de vida. Muy interesante eso. Y eso es lo que estoy planteando en estos minutitos con los cuales estoy compartiendo con ustedes. Maestro, la siguiente, por favor. ¿Qué significa eso? Que la intervención social, como metodología o como herramienta de mejoramiento, lo que busca es dar una respuesta directa y autónoma. Desde esa definición clásica de competencia que tenemos, por ejemplo, en Colombia, del ser, hacer y el saber qué hacer, ¿cierto? ¿Qué les digo yo? Es que esa es una definición clásica que tenemos, la vamos a convertir realmente en un saber vivir en paz y en convivencia pacífica, que es lo que hemos tratado de buscar en los últimos 70 años de historia de nuestro país. ¿Qué significa eso? Que América Latina también tiene esas problemáticas. La historia del conflicto interno en Colombia no solamente ha sido de nosotros, ha sido la que ha transversalizado prácticamente todo el continente americano. ¿Cierto? Entonces, ¿qué les planteo acá? Entendemos y seguir fortaleciendo esas competencias holísticas, la intervención, es decir, entrar en la persona, en el ser, y decirle que usted es un mundo de posibilidades. Es como lo que planteó la filosofía moderna del momento. Es un despertar en ese renacimiento. Eso significa acá.
Pero nosotros que somos garantes educativos en nuestras aulas de clases, pues tenemos que promover. Los que somos directivos de igual manera, los que orientamos la política pública en cada uno de los países en los cuales estamos, también tenemos que hacer. Muy bien, es claro que para lograr que esta intervención realmente nos ayude, tiene que perfilar con idoneidad esas competencias integrales. ¿Y qué digo yo aquí? ¿Qué les planteo aquí? Que tenemos que empezar no a generar más problemas, sino a superar los problemas que tenemos en nuestras instituciones. Profe, qué pena, yo te interrumpo, pues acércate un segundo. Para los, pues decir que para los asistentes virtuales, si se está escuchando bien, cómo va la presentación, sí, pues, en cuanto a audio. Sí. Me hacen aquí una pequeña intervención. ¿Cómo están ustedes allá los virtuales, los asistentes virtuales? Estoy escuchando perfecto, perfecto el sonido. Solo se oye un murmullo pues del público que hay interno en el aula, pero no más. Que de pronto hace cierta interferencia al murmullo de los que hay en el aula, de lo bien que está el sonido. Ok, pero bueno, se alcanza a escuchar y lo más importante. ¿Así está bien? Súper bien. Está muy bien el sonido. Les pregunto, ¿necesitamos el micrófono o puedo seguir allí compartiendo donde estaba de pie? Ustedes me dirán. Donde tú estabas, ¿estás bien? ¿Estás Vale, bien? muchas gracias. Espero que no estén asustados. Oye, estamos disfrutando esta conferencia. ¿Listo? Gracias. Tranquilo. Muchas gracias. Vuelvo y les digo. La idea Entonces es están escuchando. sí, es lo que se ha perdido en nuestras instituciones de educación. ¿Estamos sacando estudiantes para qué? ¿Para un mundo laboral solamente? ¿O para un mundo de verdad de vida? Para un mundo que tenga un proyecto de vida, de cuidado del medio ambiente, de cuidado del otro, esa integridad que tanto hablamos en la academia y nos suplimos de una cantidad de autores, pero que en el momento de llevarla a la realidad, a la práctica, no lo estamos haciendo. Creo que el reto que nos va a dejar esta pequeña reflexión, que lo hago con todo el respeto del mundo, ¿sí? Es eso, es todos nosotros vamos a promover y a generar estas nuevas competencias holísticas en nuestras instituciones. Claro, estamos en un congreso de ética y de educación. Y alguien diría, ¿y por qué hablar de competencias? Porque las competencias también son éticas. Creo que eso está en nuestros sílabos, eso está en nuestros proyectos educativos, ¿sí? Pero salgamos a la realidad de Latinoamérica y cómo está. Los que vivimos aquí en Colombia, ¿cómo está? Chile, ¿cómo está en este momento? Me comentaba uno de los compañeros chilenos que Chile en este momento también está pasando por crisis y ha pasado por muchas situaciones también de perfilamiento de lo que es la educación allí. Muy bien, entonces, ¿qué digo aquí? Que tenemos que superar esos problemas de cultura. Las competencias holísticas ya no son solamente de un lugar en específico, sino que se vuelven determinadas por una proyección local. Quiere decir eso que ya hablamos de un mundo globalizado, ni siquiera globalizado, sino globalizado. ¿Y qué significa hablar de esos dos momentos? No solamente se habla del ciudadano que está dentro del mundo, que hace parte del mundo, sino de esa relación que él tiene con el otro, donde se construye precisamente ¿qué? Sociedad. Por eso tenemos que ir superando todos esos problemas que atacan la cultura. El tema de política pública. Nuestros estados, nuestro gobierno tiene que hacer inversión en política pública que no solamente piense que el resultado o el mejor resultado que puede tener un estudiante o un egresado es en un examen que hace en un fin de semana. Ojo, miren qué interesante eso. Sino que el resultado es cuando se construye en realidad construcción crítica de sociedad. Es decir, que se saque adelante un país superando todas las barreras y todas las problemáticas. Entonces, miren qué interesante aquí. Bien, de financiación. Invertimos en investigación. Listo, de acuerdo. ¿Cierto? Invertimos en proyectos sociales. De acuerdo, totalmente. Invertimos en infraestructura en las instituciones, en el manejo de organizaciones mucho más modernas, más contemporáneas, ¿cierto? Sí se han dado cuenta, pero ¿por qué no seguimos invirtiendo en el estudiante, en la persona, en el ser? Esto es importante. A veces es más importante invertir en nosotros mismos que invertir en las cosas materiales
entre otros. Es un ejemplo como para que ustedes se vayan provocando allí en esa discusión. Por favor, es importante que esto de las competencias ustedes ahorita ya lo estén mirando, ya el profesor anterior nos iba metiendo, cierto moderador, nos iba metiendo como ese tema de introspección. Esto tiene que ver también por ahí. Bueno, muy bien. Y hay que empezar a estructurar metodologías. Es decir, que en nuestras instituciones, en nuestras organizaciones de educación, tenemos que empezar a sacar espacios para hablar de competencias. Para hablar de cuál es la autoridad con la cual debe salir un chico nuestro de nuestras aulas de clase. Miren qué interesante eso. No solamente nos reunimos para hablar de currículum, no solamente nos reunimos para hablar de que presentarnos acreditación. Creo que todos los que estamos acá en nuestros países tenemos también eso de acreditación, ¿cierto? El programa que hay que acreditarlo, que 7 años, que el mejor programa del país, pero tenemos que sacar espacio ¿para qué? Para hablar de competencias holísticas, para hablar de cuáles son las verdaderas competencias de idoneidad con las cuales debe salir un estudiante nuestro. Claro, es indiscutible hacer ese breve repaso que yo les comentaba al inicio. Que cómo se ha hablado de competencias no es nuevo. Realmente esto se ha hablado toda la historia de la humanidad, desde que nace la universidad. ¿Recuerdan cuando nace la universidad? Es muy interesante. ¿De dónde viene la palabra universidad? De la palabra Universal. Universal, muy bien moderador. Entonces, miren, eso es bien interesante. Pero pareciera que eso se nos quedó de medio. Y entonces hablamos de universidades porque sacamos postdoctores, porque sacamos, hemos dicho, la crema innata, ¿sí? Que pueda que esté bien. Yo digo que no, porque todos hemos hecho carrera con ese ejercicio. Pero yo quiero que me entiendan aquí es que podamos nosotros ¿qué? Sacar personas que sean eso, personas, seres humanos, que sean buenos ciudadanos. Y hablamos de ciudadanos no solamente ya locales, sino que dijimos que era ¿qué? De carácter local, es decir, ciudadanos de él. Muy para el futuro, en una medida para dejar para nos vamos a explicar, si ustedes dicen cómo ella trabaja ese tema tan serio. Y me gusta que es una función muy moderna, muy actual, y se puede entender y trabajar, ¿cierto? Muy bello allí. Pero entonces, hay una visión de las competencias en el contexto europeo, ¿cierto? Hay una intervención clásica, tradicional, medieval, es decir, ¿quiénes manejaban las competencias aquí? Los que estaban en la cúspide de quién? De las universidades, de las organizaciones educativas. Si se acuerdan de eso, de pronto allá los que están en la parte virtual, recuerdan la pintura de esta historia del origen de las universidades. Ahí es claro que ellos eran los que manejaban. ¿Quiénes eran los que podían entrar a estudiar? Es que siempre parecen dos ¿Se competencias. acuerdan? Los de la élite, los de la política, los militares. Bueno, pareciera que eso fuera del mismo. Pareciera, espero que no, porque ya tenemos que nosotros entender un poquito que todo esto nos compete a todos, independiente de su raza, de su color, de su idiosincrasia, de su posición económica, de su dinero, qué sé yo. Eso tiene que ser totalmente ¿qué? Inclusivo, igualitario, con justa equidad, totalmente. Gracias, maestro. Hay una manera de ver también los modelos de intervención en la educación desde las competencias holísticas en el contexto latinoamericano, que es lo tradicional. O sea, nos llegó del dogma y nosotros seguimos ¿qué? En lo tradicional. Seguimos repitiendo también ¿qué? Ciertos modelos europeos que hacen parte del siglo XVI, XVII, XVIII. Entonces, pilas por ello, porque nosotros somos los llamados a cambiar eso. ¿Ya? Y miren, seguimos en esa parte ¿qué? Medieval, escolástica. Con todo el respeto, porque miren que aquí no estoy minimizando lo que hemos aprendido. Lo que pasa es que nosotros la memoria la tenemos que saber ¿qué? Retomar y saber para qué la utilizamos. No para repetirla desde ese momento, sino para que dijimos la palabra superable. Muy bien, la siguiente más. Tiene una manera de rastrear estos modelos de intervención en educación y claro está, desde un tema de competencias holísticas, el contexto global. Aquí ya no podemos decir que no. Miren el reto que tenemos todos. Es que la intervención global habla de intervención clásica como referencia a lo que había eso. Nosotros no podemos olvidar las cosas que tenemos. La memoria. Esa memoria histórica la tenemos que siempre ¿qué? Fortalecer, la tenemos que acrecentar. Pero ¿qué pasa aquí? Que ya hablamos de una posmodernidad. Ya el ser humano no es el eje único, sino que el ser humano para ser eje del universo tiene que estar en relación con ¿qué?
con los demás. Ahí es donde se vuelve Ya. holístico y es donde se vuelve un modelo de intervención realmente. Por eso nuestros proyectos educativos institucionales realmente tienen que ayudar a superar las problemáticas reales que tienen nuestros países, que tienen nuestras ciudades. ¿Ya? Miren lo interesante aquí. Una pequeña interpelación, Marco Antonio. Sería bueno que vayas cerrando para de pronto permitir que el auditorio haga algunas preguntas frente a lo que tú has planteado. Entonces, si quieres hacer como una ¿Cómo va? gran síntesis y le damos la palabra al auditorio si tiene algunas preguntas. Listo. Me disculpo la noción, pero que los aspectos de ustedes se pueden hacer holístico. Recuerden ahí. Bien, entonces, aquí está partecita, pues, ¿qué hablamos en el contexto global y hablamos de competencias? Pues que tenemos que hablar en procesos de profesionalización, pero lo respetamos por todo el core del asunto, pero tenemos que hablar también de esa relación que tiene que tener el mundo contemporáneo con relación a la investigación, es decir, que las competencias también tienen ese carácter científico. Entonces, quisiera hablar un poco más del ejercicio de los que ustedes quieren, los que están allí en la parte virtual, los que están aquí presentes, que les comparta de humilde estilo, con el mayor gusto se los puedo compartir para que lo tengan en toda su extensión completa. Sin embargo, entonces, atendiendo a razones de tiempo, porque pensé que estamos en el ejercicio académico, si quieren también maestro y iremos un poquito a la siguiente. Perfecto. Le hago una pregunta. ¿Ustedes han mirado las imágenes que he puesto? ¿Sí se han dado cuenta cómo ellas van mostrándonos algo en ese ejercicio también de esas competencias? Porque ahora hablamos de competencias ¿qué? Visuales, auditivas, verbales y de sensación. Ya no solamente las competencias que nosotros deberíamos trabajar, que la ética, la investigativa, la digital, la axiológica, ¿cierto? Sino que hemos hablado ahora ya un poco más de trascendencia del cuidado de sí mismo y el cuidado de los demás. Es como si lo relacionáramos con el pensamiento multidimensional, que es lo que se está trabajando ahora también, pero ese también tiene relación con las competencias a modo de intervención. ¿Listos? Muy bien, si quieren el siguiente maestro. De una vez nos acercamos a las conclusiones. ¿Te parece? Bueno, aquí está, pues, digamos que yo tomo el modelo educativo colombiano, que nos habla de tener unas clasificaciones generales, competencias básicas, generales y específicas. Y la idea mía de proponerles a ustedes y al auditorio virtual también y a los, digamos, directivos, docentes, en fin, de nuestras organizaciones, es que estas las podamos volver totalmente, ¿qué? No tan taxativas, sino que las volvamos, ¿qué? Holísticas. Que es lo último que les estoy proponiendo. ¿Cómo uno puede intervenir en una institución de educación, en una empresa, inclusive, desde lo holístico? Bien, maestro. Siguiente. Siguiente. De una vez vamos a las conclusiones. Perfecto. Conclusión 1. Sí, conclusión 1. La intervención social en la educación posibilita que nuestros estudiantes y nuestros ciudadanos potencien los aprendizajes significativos en competencias investigativas en pro de la sociedad y así fortalecer competencias holísticas para la vida y la profesión. Dejémosla ahí. Yo creo que con que nosotros como representantes iba a decir, del creador acá en la tierra como educadores, con que cumplamos este pedacito, este ejercicio, esta parte de esta conclusión, que hemos hecho que hemos impactado de las veces. Segunda, maestro. Se entiende la necesidad de hacer un análisis sistémico, porque los modelos de intervención social, pues obviamente, además de hacer rastreo, dateo, análisis, en fin, nosotros lo que hacemos también es generar ¿qué? Análisis sistémico de esas competencias en investigación para fortalecer ¿qué? La parte académica, la parte científica y brindar múltiples respuestas a soluciones de problemas. ¿Dónde se ve realmente que un profesional nuestro, una institución nuestra, es bueno? Cuando soluciona ¿qué? Problemas. Cuando puede vivir en paz, cuando tiene convivencia pacífica con ¿qué? Con el otro, cuando trabaja en equipo y todo lo que ustedes ya saben, porque ustedes los que están aquí presencial y los que están en lo virtual, sé que son profesionales supremamente idóneos. Tienen unos perfiles que sé que esto les va a ayudar a encontrar cada vez más su proyecto de vida y su quehacer real, su huella. Ojalá todos podamos dejar huella. Y les dejo esa provocación. Tercera vez. Y la última, pues hacer metodología en
investigación social relacionada con el fortalecimiento y la promoción de competencias, pues hombre, es motivar una actitud de asumir la realidad como propia. Si yo veo que el otro sufre, digo, ay, pobrecito. Sí, pero si yo veo que el otro sufre y mi institución me enseñó que yo debo ser colaborativo, asociativo, solidario, bueno, todo lo que ya sabemos y lo hago y le ayudo a salir adelante, ahí estamos haciendo intervención. Eso es una maravilla. ¿Qué les digo yo más acá? Pues superemos esa valoración cognitiva e investigativa y que eso redunde en un mundo de posibilidades de encontrar alternativas a la solución de sus problemáticas diversas. Porque el estado o el diagnóstico real que tiene el mundo de este planeta, o que tiene el mundo ahora, por decirlo de esa manera, es que está en un estado crítico. No solamente de valores éticos, de valores espirituales, sino de valores de autocuidado del mismo planeta. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias al auditorio virtual por escucharme también. Y si tienen preguntas, su servidor, con el mayor gusto. ¿Alguna pregunta? O sea, porque tú decías que la solidaridad era una competencia, por ejemplo, para mí también es un valor. O sea, ¿eso te parece prioritario? Si estoy en lo correcto en que podamos mirar los valores como competencias para que se puedan vivenciar en la vida cotidiana? Sí, la idea no es una pelea, si es un valor, un principio, un código, ¿cierto? Un lineamiento. La idea es que pues, las personas, desde su manera de ser, desde su contexto como tal, pues puedan fortalecer ciertas competencias o fortalecer ciertos valores que lo hagan competente para poder actuar en el mundo. Porque es que lo que tenemos es que nuestras nuevas generaciones salen mucho negocios a la realidad. Y entonces hemos estado viendo que el que realmente le asume a uno la garantía de ser bueno o malo es el que cuadra. Sí, tiene cosas positivas, digo que no, porque pues, yo trabajo en una universidad que totalmente todos lo hacemos en educación a distancia, ¿sí? Pero pues le damos un sentido a esta normatividad también para que no sea cansativo y el valor de poder ser competente digitalmente yo lo puedo utilizar para formarme como profesional. Y que pues, ese mismo valor que yo tengo como principio axiológico, porque me han creado, eso también tiene que ver con casa, ¿no? Tiene que ver con la institución en la que estamos. Una empresa también tiene que propender por eso. Pero cuando llega a la empresa, me dice, aprendes la misión y la visión, estos son los principios corporativos. Pero más allá podemos vivir realmente holísticamente en la empresa, en las instituciones. Entonces, eso es lo que tenemos que fortalecer. Podemos relacionarlo. Ningún estudio, ningún principio no exclusión. Si me permiten ser un poco más filosófico, ningún estudio la otra. Lo importante es que lo tengan el valor acentuado y lo potencialicen como una competencia para qué? Para la vida profesional y la vida personal. Gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, esperemos que cuando ya la ponencia quede en el repositorio, pues sea consultada. Según se requiere. En laboratorio 4 el auditorio sentado estuvieron allí para hacer correcto. Perdona, esta es en el piso de los primeros. Sí, exacto. Ahí. Pero se remoto, entonces, pues si quieres puedes ir allá. Gracias. Vale, hasta luego, que estén bien. Entonces, tenemos que estar en
¿En serio? Sí, yo creo. Pues la importancia es que hayan estado presentes durante la conferencia, claro, sí se veía. Estaba un poquito desfasado. Pero claro, esto salió a la perfección. Entonces,
Hola a todos y todas, buenos días. Estamos cuadrando la sesión para dar comienzo en un par de minutos. Les agradecemos su paciencia y apenas ya estemos todos y todas listos, comenzamos con la sesión. Les agradecemos mucho.
Bueno, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Felipe Leiva, soy el moderador de la sala número 5. Y hoy nos acompañan el profesor, perdón, estoy compartiendo la que no es todavía, perdón, disculpen, un segundito, voy a apagar otra vez el micrófono. Listo, ahora sí, disculpen. Tenemos la presentación de Gianna Raquel Guete López. Ella es estudiante, en efecto, del profesor Iván Orlando Caicedo Vallejo y nos van a acompañar con la ponencia El desinterés, el silencio y la negación, la relación con la muerte de la sociedad colombiana, la educación y las nuevas formas de victimización. Y Memento Mori, que la va a hacer Gianna Raquel. La ponencia se titula Memento Mori, la vida, el tiempo y la muerte, entidades desde la memoria y el olvido con fines educativos. Está escuchando correctamente. ¿Qué tal están escuchando el sonido? Asistentes. Hola, ¿están escuchando a la ponencia? Hola, buenos días. ¿Me Eso escuchan? necesito. Eso lo necesito. Desde acá, porfa, tienen que ponerse el micrófono. Pero es mejor que lo... Sí, es mejor que lo ponga. Listo. Buenos días. Listo. Entonces, somos Diana e Iván Caicedo, presentando dos miradas sobre la muerte. Una es del estudiante y la otra desde la perspectiva del profesor. Esta ponencia está basada en una experiencia académica en el Colegio Distrital de Salta, materia de diseño, donde se aplicó la observación y el análisis escrito para estudiar distintas muestras artísticas. Iniciaremos entonces por mi punto de vista. Te voy a dar primero, por favor, al título. Con la ponencia Memento Mori, la vida, el tiempo y la muerte entendidas desde la memoria y el olvido con fines educativos. En esta ponencia trataremos cómo el tiempo susurra al oído. Memento Mori significa recuerda que eres mortal. El tiempo, sí, por favor. El tiempo es indefinido, la vida efímera, la muerte siempre presente. Conceptos los cuales hacen parte de la cotidianidad del hombre. Explicar. Explicado anteriormente por el Heidegger de ese tiempo, con el pensar en el moral. La muerte es algo que se encuentra inserto en la conciencia y en la constitución biológica del hombre. La filosofía y la antropología se han encargado de estos temas para estudiar estos ámbitos en el hombre. Entonces, las áreas de las ciencias sociales deberían acercar a los jóvenes a las reflexiones alrededor de la muerte, de la que no todos queremos hablar, pero es una experiencia vital y inevitable que no debemos dejar pasar. Y artistas como Romuald, La Oreja de Van Gogh, Flashmobs y la pieza Balada para Adelina y otras muestras artísticas rompen con la cotidianidad, recordándonos que la vida, el tiempo y la muerte siempre están ahí presentes. El tiempo está conformado por el pasado, presente y futuro, en donde hay experiencia y recuerdos que son almacenados en nuestra memoria y conciencia a través de la percepción, observación y absorción.
que aplicamos desde muy jóvenes para conformar inconscientemente nuestro ser y la realidad a nuestro alrededor. El presente importa, lo suficiente como para cambiar cómo es el futuro, lo suficiente como para ser una expresión del pasado. El tiempo avanza constantemente, acercándonos cada vez a la muerte. En ocasiones se recuerdan eventos o conversaciones que parecen triviales e insignificantes, pero que nos ocupamos de almacenar, porque son una parte importante del ser. Los recuerdos son una marca de nuevas experiencias vividas en el hombre. En ocasiones, yo tengo una imagen muy vívida de cómo mi abuelo y mi madre me enseñaron a sonreír para las fotografías. Y yo les pregunto, ¿ustedes también recuerdan a su abuelo, a sus parientes que ya no están en ese plano? Es muy importante recobrar importancia sobre aquellas personas que ya no se encuentran. Somos seres sociales, que viven acompañados de personas que también están creando su realidad a la par de nosotros. Y todos somos mortales. Todos vivimos la muerte, pero solemos marcar distancia de esta por su connotación negativa y por el temor a la muerte, que es un tema que ya se ha tocado en conferencias anteriores, como la presentada en la primera ponencia al abrir el Congreso. Debemos normalizar hablar de la muerte, porque la mortalidad nos une. La espera de la muerte y el tiempo pacífico están imparables. Así pues, la vida fugaz es impredecible. Y de estos tenemos todos a una cosa, que lo es libre. Así es erróneo conceptualizar el libre como el contrario y por el negativo a la memoria, sino más bien entenderlo como esa ayuda recíproca del uno al otro según la necesidad. Para mí, recordar y olvidar son igual de importantes. Y aquí les presento un título de un poemario de autor Mario Benedetti. Es posible mirar a las personas con la vida y la muerte. En el conflicto armado colombiano, muchas personas vivieron la muerte. Una muerte sin rastro, que dejaba a las víctimas sin un espacio vital. Existe mucho desconocimiento e ignorancia frente a las muertes causadas por la violencia. Para la mayoría de la juventud, este acercamiento es diferente, pues están arraigados a otros intereses, a menos que se viva directamente estando en el campo o en el sitio donde sucedieron los hechos. La educación debe acercar a la juventud hacia ese aspecto puntual de la sociedad. La muerte es un ciclo sin fin, una ley que no se detiene, que, como ya hemos comentado, esta ley es victoria del ser y no debe ser olvidada, pero sí enseñada. La percepción y la experiencia de la muerte es distinta para cada ser. Sin embargo, la vida y la muerte son conceptos que conocemos y compartimos y que por ende nos unen. Por el logro de una educación integral, es necesario abordar ese tema. Ahora sí, ya para terminar, en este orden de ideas, entonces es pertinente la enseñanza sobre el manejo responsable de la vida, el tiempo, la muerte, la memoria y el olvido en nuestra cotidianidad, para la construcción de futuras generaciones que formarán sociedades y el país del futuro, dándole lugar y espacio de memoria a nuestra historia a nivel individual y colectivo para seguir formando más historia. Entendiendo también que esos recuerdos que tenemos ahora y esas personas que nos acompañan en la vida cotidiana no siempre lo estarán y requieren ser más apreciados. La vida no es para siempre. Por eso hay que fomentar la charla sobre la mortalidad como aquello intrínseco que nos une, porque la vida es frágil, efímera y la muerte incontrolable. Recordar constantemente, más que deprimente, es lo que debemos hacer. Hemos hablado, hablaremos y seguiremos hablando. Por eso me dedico mucho. Gracias. Bueno, muchas gracias. Dejamos, ¿les parece bien el espacio después de la presentación? Sí. Para las preguntas. Bueno. Continúo. Entonces, continuamos con la presentación, que es un continuo de presentación. Yo soy el docente de mi alumna. Parte de la ponencia es esta presentación, las dos presentaciones. La mía es el desinterés del silencio
y la negación, nuevas formas de victimización de la sociedad colombiana. ¿Sí? Venimos del Colegio Distrital UNSA y somos parte del colectivo de pensamiento pedagógico contemporáneo. Entonces, sigamos. La número 2. Entonces, esta ponencia está basada en una experiencia académica realizada en el Colegio Distrital UNSA en la materia de diseño, representando dos miradas. Una mirada por parte del estudiante Diana Guete, que ya la acabamos de ver, y la otra por el profesor Iván Caicedo. La metodología que usamos es la observación y análisis escrito a partir de diferentes muestras artísticas, como ella estuvo mostrando, muchas esculturas de un escultor famoso que se llama Ron Moe. ¿Sí? También hay música, escuchamos por ejemplo una tonada famosa que se llama Balada para la Divina, y hay muchas más, incluso hay unas muy populares, como por ejemplo la una de la oreja de oro que se llama Jueves, que hace rememoranza a un atentado que se hizo en Madrid sobre el metro de Madrid. Continuamos. Entonces, seguimos. La reflexión desde el punto de vista del docente es acerca del sentimiento de abandono que sienten los familiares de la víctima y el desconocimiento que lleva al desinterés y la falta de conciencia sobre estas tragedias que se perciben en la educación en particular y en la sociedad en general, acerca de la muerte de muchos seres, ya sea por la violencia política o la delincuencia común, o simplemente porque ya llegó la hora de la estrella. ¿Sí? Sigamos. Entonces, muchos filósofos han entendido que la muerte es un evento definitorio de nuestros seres. Por ejemplo, para Hannah Arendt es uno de los fundamentos que ella dice que la libertad es apenas el hombre nace, empieza el ejercicio de la libertad y seguimos así en ese espacio de la muerte. Y también eso lo empiezan a trabajar otros autores de diferentes formas. Por ejemplo, estos estudiantes, cuando empezamos a hablar de empezamos a hablar de lo que se llama ahora la ética del cuidado, ¿sí? Que eso lo expone. Entonces, Perdón, profe, discúlpenos que hubo un problema acá. Si quieres, me encuentro. Abre el otro. ¿no está pasando? Pues sí, claro, mira. Sí, no se entiende. Cierro esto. No. Es que el tema. No, pues dejémoslo ahí. ¿No? Si ya no podemos sacar. Bueno, sí, porque es que mira, por ejemplo, ahorita a las 11:30 está la otra. Para hacer el cambio. Claro. Cuando tú cierras. Profe, continúe. Disculpe. Qué pena. Bueno, listo, bueno, sigamos con la siguiente. Tú cierras sesión cuando termina. Ahí te sale. Bueno, la muerte es un espacio que está tratado suficientemente en nuestras prácticas educativas. Es necesario abordando desde la escuela, buscando estrategias que permitan a cada ser individual acercarse a esta realidad en búsqueda de poder dar un sentido correcto a su existencia. ¿Sí? Eso lo veíamos nosotros en la exposición de la doctora Edith Ramírez Cepeda, que ella hacía un reclamo hacia este mismo punto. Y también lo vimos ayer en las ponencias de eutanasia, el estado del arte y el derecho a morir con dignidad, en donde se empezaron a trabajar estos puntos de la relación de la sociedad con la muerte. ¿Sí? Sigamos con el otro. Entonces, este tema de la muerte entonces está empezándose a ser tratado. La muerte al final también es un evento social. Ya vimos que al principio es una definitiva, pero también es un evento social que así también debe ser abordado desde la educación. Somos individuos existentes, pero existimos con el otro. Es necesario abordar la existencia teniendo en cuenta este factor y que como sociedad vamos a aprender a rechazar toda manifestación violenta que lleve a que un individuo termine con la vida del otro. Profesor Iván. Profesor, qué pena. Lo lamentamos mucho. Lo que pasa es que estamos conectados en una sala de la anterior sección que era de 8:30 a 9:30, entonces tenemos que salir de esta sala virtual y conectarnos a la segmento de la película de para su 15. Entonces, 2 minutos mientras hacemos el salto y nos conectamos ahí. Les podemos decir a las personas que están en este momento conectadas acá que hagan de acuerdo a
programación que se conecten a la sala 5 en el segmento del 945 a 1115. No lo vas a sacar todo. Entonces pedimos a ver si las personas que se pueden saltar a la otra sala. En la misma sala 5, La pero misma que está sala. horario de 9:45 a 11:15. Entonces, a esta le vamos a finalizar en este momento y nos vamos a conectar en la otra sala. Lo que pasa es que ya hay gente que nos está esperando ya para este segmento. Discúlpame, sí, es que nos toca, ahí nos toca darle acá a finalizar. Pero eso quedó grabado. Sí, esto queda grabado, profe, tranquilo.